Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas con el embajador Juan José Monzán, Palestra. En la palestra hay muchos temas, pero yo hoy quiero tocar uno que de alguna manera nos atañe de manera directa y preocupante, sigue siendo preocupante. Este, el régimen está convocando unas elecciones y tienen un parapeto montado, ya le pusieron fecha no sé cuánto, mientras en el interín está el Mundo González tratando de convencer al mundo y sobre todo a Latinoamérica de que en Venezuela hubo un fraude, de que esto tiene que resolverse por la vía que mejor se pueda. E inclusive me dicen que hoy está en Quito y que allí está empezando una gran concentración para acompañarlo. E inclusive hay quien dijo que allí en Ecuador se le va a tomar juramentación como presidente electo. No sé bajo qué figura todavía, pero de todos modos, es un panorama eh, bien complejo, Eh, pero que de alguna manera nosotros tenemos que auparlo, porque somos demócratas y porque de verdad pues nos arrebataron un triunfo limpio, claro y contundente. Entonces, si la democracia de verdad es el signo a seguir para que estos países y este continente se reenrumbe. O sea, tenemos que lograr que esa triquiñuela que ocurrió en Venezuela se desmonte, porque si no, cada gobernante aquí en América Latina va a llegar al poder y va a hacer lo mismo, se van a querer quedar allí y entonces la democracia se desvanece plenamente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de democracia tenemos que ser muy firmes, tenemos que ser inclusive mucho más audaces que los corruptos para poner las leyes en orden, pues. Y tú eres abogado también. Mira, ayer estaba yo de niño, había una película, yo vi una película, la primera que leí fue en Walt Disney, después sacaron una película ya en el cine de varias versiones. Al principio yo recuerdo las imágenes y me parecían extraño, ese mundo me llamó mucho la atención y siempre jugué con esa imaginación. Es basado en un libro de un autor inglés, Carol Lewis, o Lewis, Carol Lewis, Alicia en el País de la Maravilla. A mí me llamaba la atención como cuando ella cae en el suelo y se va como a un submundo o a una tercera dimensión, de todo es diferente y las tazas están al revés y todo es diferente, incongruente. Algo así como beber agua boca abajo. Sí, a mí me atrapaba lo maravilloso porque yo siempre he sido imaginativo y me encanta ese mundo. De niño soñaba y que yo me transportaba y regresaba a Venezuela, de niño, a Venezuela. Ellos no me podían ver, pero yo sí veía todo lo que hacía, porque venía de otros mundos, cosas así. Y la situación de Venezuela es ese mundo incongruente, incomprensible, todo al revés, de Carol Lewis, de, del mundo al revés. Y con las mismas situaciones. Yo no me atrevo hoy en día a decir, yo decidí no opinar más sobre Venezuela en estos temas, sino de manera conceptual, porque sí los entiendo, pero no lo quiero aceptar ni asumir, ¿no? Todo es una incongruencia desde los notables para acá, y quizás antes, ¿no? Los notables acabaron con el sistema democrático venezolano y tenían unas bases sólidas, porque la democracia venía siendo señalada, o la dirigencia de los partidos se había acostumbrado a manejar el país en función de los intereses
personales y partidistas. Y a veces se cruzaban. Hey, Copey, recuerda que la gente decía que éramos lo mismo. Yo creo que éramos lo mismo, pero conceptualmente, porque entre la socialdemocracia y lo social cristiano como una oferta política de convivencia, la única cosa que, sí que nos diferenciamos, ahora lo veo yo así, antes no, era y la de socialdemocracia de aquel entonces, no la de España actual, porque eso ni siquiera, eso es un chavismo de corbata. Eh, lo único que nos diferenciábamos era en el grado de intervención del Estado en la sociedad. Del resto, las luchas eran exactamente similares en la búsqueda del bien común. Pero eso se desnaturalizó, ese no es el caso. Pero los notables, fíjate la incongruencia comienza. Los notables eran las mentes más lúcidas, aparentemente, la mente más lúcida de Venezuela de aquel entonces. Hombres como Ular Pietri, Borelli Rivas, etcétera, etcétera, ¿no? Personalidades acabadas en lo intelectual. Pero tú Y sabes que dentro de esos notables, a mí quien siempre me incomodó fue el bipolar de José Vicente Rangel. ese fue un coleado allí. Ajá, Ese ajá. coleado allí. Pero lo aceptaron. Bueno, pero fíjate, lo aceptaron, no, se sumó a la réplica, pero por otras razones diferentes a las que un Uller Pietri o un Burel querían, que es la transformación, el recoger y convertirlo en un Estado moderno conceptualmente hablando. O sea, Vicente se metió allí porque él quería destruir las bases que sostenían todo aquello, pero coincidían, pues, como ahora, ¿no? Como ahora lo que está pasando ahora. Pero el hecho es que los notables, la marcha de los pendejos tuvo una razón de ser. Era la indignación de una sociedad donde no se castigaba, ¿no?, el delito público, que hacía una gran coincidencia con una declaración que el gran Gonzalo Barrios, fue un estadista ese hombre también, dijo una frase que no se entendió en su momento, o sí se entendió, pero no quiso darle la connotación que él le dio, que frente a un hecho que se denunció, él dijo, en Venezuela no hay razón para no robar. Sí. ¿Y por qué lo decía él? ¿Para alentar el delito? No. Él lo decía con un gran dolor interno, porque no había razón para no robar, porque no había castigo. No había un castigo judicial y no había un castigo social. Pero los partidos políticos todos tenían un comité de ética y expulsaban a aquel que se desviaba un tanto. Expulsaban, yo lo viví con Copey, chico, expulsaban Ajá. a los que hacían un planteamiento diferente, no el que se robaba algo o el que cometía una torpeza jurídica o moral, igual en Acción Democrática. Entonces, los notables fueron un lunar allí, espontáneo, necesario, pero el efecto resultó que eligieron a un monstruo, Ignaro, como fue Chávez. Chávez fue un monstruo Ignaro porque él nunca iba a pasar de ser mayor, teniente coronel, no, nunca iba a pasar de eso. Era un hombre rústico y audaz que le cantaba joropo, que era machista, golpeaba a las mujeres, pero era simpático, dicharachero, era llanero. Y entonces los notables crearon un monstruo que se montó allí y él, y mira dónde estamos nosotros ahora, profundizando. Pero ¿qué pasaba con Chávez también? Él, él, él lo tumbó la sociedad venezolana, lo sacó del poder. Aquellas Sí, marchas sí, sí, sí. de la Avenida Bolívar eran de 1 millón de personas, Sí, chicos. señor. Eso no se había visto en América Latina. La más grande que se tiene de recuerdo en América fue la de Martin Luther King, cuando yo tengo un sueño, que se dice que tuvo 1 millón de personas en un país de aquel entonces de 200 millones de personas. Sí. Nosotros teníamos 20, 18. Entonces, este hombre se alza pues y se convirtió en un monstruo.
un monstruo, porque un poder desmedido casi se convirtió y él se creía un dios, al punto que yo recuerdo la frase famosa cuando él moribundo en televisión le pedía a Dios que le diera vida para terminar el proceso que había iniciado. Imagínate tú el grado de dispersión mental y de confusión que tenía ese hombre. Después que había desdicho de Dios y de la Biblia y de todo el mundo. No, pero es que no le corresponde a él. No, no, Ese, pero me refiero que, o sea, el cambio de actitud en función demagógica. entonces, es todo una incongruencia. Tanta incongruencia es que, fíjate tú, en las elecciones donde él ganó, se dice que con el 51%, pero esas elecciones, el 69% de la votación se abstuvo. Entonces él ganó con el 51% del 30% del electorado. Pero comparando cifras, vamos a llegar al tiempo actual, que es el que quiero que dilucidemos. Déjame terminar, porque se me escapan porque aquí estoy con Carlos Luis. Y entonces, desde ese momento, todo fue un despropósito, un despropósito. Aquellas marchas que fueron desviadas para llegar a Miraflores, criminales casi de 1 millón de personas. Eso asusta a cualquiera, pero se paraba alguien en una tarima y la desviaba y lo mandaba para la casa a la gente. Y cuando se da el golpe militar, no se sabe qué hacer entonces con el golpe militar, porque no se estaba preparado, cívico-militar, que respaldaron los militares. Pero seguramente hacia sí mismo, porque no había una estructura. Y entonces no se invita a la clase obrera, a los representantes, a Carlos, que era el que estaba allí poniendo el rostro. Y entonces lo traen en vez de tirarlo de un helicóptero para abajo el señor, porque se escapó y pues había que ajusticiarlo. Esa es la realidad. Estamos hablando en términos políticos y todo es una incongruencia. Entonces de allí en adelante, chicos, es, nace una oposición funcional que gana, pero no reclama el triunfo e insiste en el diálogo y en la asociación. Pero ¿cuál diálogo, por Dios de mi alma? En ese diálogo se ha sentado desde Nicolásito hasta la esposa italiana de Saab, que ahora es ministro Ajá, de Economía y que está comprando manómeros ajá. no, o está vendiendo, está terciando para vendérselo a un grupo venezolanos de oposición. Entonces nosotros estamos todos complicados, ¿vale? Yo no sé qué está pasando con esto. María Corina, yo creo que esa clase política que sucedió a Caldera, Betancur, a León y a Carlos Andrés, a Gonzalo Barrio, Lepage, a Canachemata, todo ese ramillete de seres humanos intocables, humanos con errores, estoy diciendo seres humanos, pero superiores cuando iban hacia un fin diferente, la convivencia. Esos héroes civiles nuestros, Andrés Eloy Blanco, chicos, eso no existen ahora y son despreciados. Bueno, han despreciado a la academia, imagínate tú. Entonces se levanta una mujer por la circunstancia que usted le quiera imponer allí y se convierte realmente en el alma y el concepto a fuerza de recibir golpes, vejaciones, humillaciones, pero que decía la verdad. Y hay una clase política que se niega, porque es misógina, y se niega a ceder el espacio a quien lo conquistó a sangre y fuego y lo demostró. Y no, esa señora no puede ser candidato presidencial, porque el gobierno y esta oposición funcional
también se conspiran para que ella no sea. Y tienen que nombrar a una señora Jory, intelectualísima, valiosísima, pero que ni tú ni yo sabíamos quiénes eran. Y después llega Edmundo González, que también valiosísimo, importantísimo, pero que tampoco la gente quería, era María Corina, pero es la que le impiden llegar. Y ahora, chicos, armamos ese lío a nivel mundial, reclamando un triunfo legítimo, no sé si legítimo, pero un triunfo legal, porque legítimo es si hubiera sido María Corina, Sí, ok. pero legal, un triunfo legal, y por extensión ilegítimo, legítimo. Y entonces, chicos, armamos ese lío a nivel mundial y ganamos el lío a nivel mundial. Y el mundo lo está reconociendo así, pero no hay forma de que se modifiquen los esquemas. Pero espérate, chicos. Y entonces ahora convocan a unas elecciones para abril a gobernadores, asamblea, asamblea nacional, que se dice el Congreso, y alcalde. Y la mitad de esa oposición funcional acepta. Pero ¿qué va a pensar el mundo de nosotros, chicos? Ajá. Cuando vayan a... ¿Cómo queda la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo quedan estos presidentes de América Latina que se la están jugando todo? Todo por apoyar al candidato legal de Venezuela y decir que es el legítimo, el que tiene que ser presidente. Y la mitad de la gente, la mitad de la oposición que está en Venezuela, este está respaldando la tesis del gobierno de ir a una elección. Oye, pone a dudar, chico, a San Francisco de Asís. Va la Madre Teresa de Calcuta y dice, bueno, pues, ¿será que estamos equivocados nosotros? Porque no tiene sentido. Entonces, ¿quieren o no quieren salir de esta dictadura? Entonces, peor aún, ¿fue válida o no fue válida aquella elección? ¿Se contaron o no se contaron los votos? Porque si se denunció, entonces yo creo que sí, esto hay que decirlo, perdóname que yo sé que a ti no te gusta, pero No, como que no me gusta. A mí me gusta todo lo que usted diga allí. Siempre lo avalo. yo tengo que decirlo con responsabilidad, porque hay que llamar responsablemente a las mentes lúcidas que vayan quedando o a las mentes de buena fe. ¿Cómo le decimos nosotros a Canadá, al mismo Estados Unidos, a España? Coño, estamos tumbando, chicos, la dictadura de Pedro Sánchez, la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque se ha sumado al reclamo español de las vagabunderías del PSOE, que son los que respaldan a Maduro y compañía. Y entonces nosotros estamos quitándole el piso moral y el piso legal y legítimo a ese movimiento de ya desprendernos del bandidaje internacional que se va de esa izquierda ramplona que acabase el marxismo como una oferta de convivencia, porque se derrumbó, se vino abajo, fue pisoteado. Entonces inventaron el boquismo, inventaron la corrupción. Lo que está pasando en España es exactamente lo que pasó en Argentina con los Kirchner, Igualito. que lo Igualito. rompió ahorita mi ley, pero por la calle del medio, por la calle del medio. Y entonces nosotros, de pronto la mitad de los partidos políticos venezolanos dicen, no, 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 vamos a ir a elecciones. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vamos a elecciones, eh, las elecciones del pasado julio son válidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo González anda por el mundo como andaba Guaidó para arriba y para abajo. Bueno, como Guaidó no, con mayor peso, porque aquí fueron votos, allá no fue una cuestión del Congreso. Exacto. Ya fue impuesto. Entonces, Un interinaje creado, pero aquí fue por votos. Por eso yo te insisto que entonces, ¿cómo hacemos para que eso se reivindique? Porque es que si no, no tengo idea, no tengo, no tengo estamos idea. consintiendo la impunidad universal con los ojos cerrados.
Bueno, es que somos el reír del mundo. ¿Qué es lo Sí. que, cuál es la consecuencia de eso? A menos que se convierta Venezuela en un peligro geopolítico, que ya lo Pero es, ya está catalogado así. bueno, pues que ya lo es, pero para subsistir a lo mejor comienza a hacer pactos, ¿no? Eh, a menos que se convierta Venezuela en esa situación, va a continuar, chicos, porque los países van a empezar a velar por ellos mismos y a no meterse en problemas con venezolanos que no saben qué es lo que quieren. Y todo parte de una generación y de una clase política, ya, política entre comillas, con unas condiciones intelectuales y morales que no acepta que una persona, en este caso María Corina Machado, pero has podido ser tú, pero como no eras del grupo establishment, te destruyen y no te dejan pasar. Eso es lo que han hecho con María Corina. Y yo no estoy reivindicando aquí a una alabanza a ella, pero coño, ¿quién no va a reconocer que ella es la que se echó encima el país en sí, Así es. desde el primer día? Cuando le quitaron su investidura de diputado de un plumazo administrativo violando la constitución, porque a un senador, a un diputado, a un congresista, para quitarlo del Congreso tiene que tener un antejuicio de mérito ante el Congreso. Claro, claro. ¿Ah? Ahí no pasó nada. No pasó ¿Y nada. quién de la oposición alzó la mano para defenderlo? Y decirle al canalla de Diosdado Cabello, yo no quiero seguir hablando así porque ya yo no sé quién es canalla y quién no es canalla. Yo lo que sí creo es que, caramba, chico, el venezolano de a pie tiene que castigar a esta gente dándole la espalda. Allá en Venezuela me refiero. Y los que por aquí en el exterior todavía creen en Primero Justicia, en todo el grupito que ahora están en la Embajada de Suiza, están ahora discutiendo el cambio constitucional. Válgame. No le basta la constitución centralista esta de Chávez, que subsume todos los poderes. Que de paso dijo que era por 200 años que esa constitución iba a regir y la han violado como les ha dado la So, gana. Hitler dijo que su régimen iba a durar 1000 años. Ajá, Y a los sí. 30 años Eh. estaban todos sentados en un tribunal allí. Pero hay puntos de inflexión y yo creo que, y de reflexión también, que yo creo que en este momento, o sea, el movimiento que se ha desarrollado a lo largo de estos meses después del 28 de julio, de alguna manera ha sembrado el alma democrática venezolana No, en muchos sectores. la democrática la teníamos antes, hermano. Tú tienes Bueno, 20 años. pero ok, está bien en la práctica, pero el concepto democrático, el rescate de ese concepto como un valor universal para regir a los pueblos en función de su propia búsqueda, hay que reimponerlo. Pero, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero allá hay candidatos a gobernadores ya, chicos, en Venezuela. Bueno, pero todavía no hemos llegado allí, o sea, eso es un preanuncio. Yo digo que estamos todavía con todo y eso a tiempo de que eso se revierta. Bueno, chicos, claro, al final creo que el cuento de Alicia en el País de la Maravilla, ella regresa a la realidad en su mundo, ¿no? Eso es lo que tú te refieres. Exactamente. Entonces puede ser, claro, ojalá es un final después de aquella incongruencia y sin razón, el mundo al revés, pues ella regresa al final y sale del hoyo donde se había caído. Bueno, Pero esa es mi reflexión de hoy, en el sentido de que nosotros, los que estamos afuera, los que tenemos la edad que tenemos, pues no nos toca sino seguir llamando a la reflexión ¿no? y Y de tomar. darle aliento con la experiencia que tuvimos con 42 años de democracia, darle aliento a las nuevas generaciones de que eso tiene que ser una lucha constante y de mucha convicción, porque si no, cada día van a ir más al lastre. Sí, pero no puede ser una salida de negociaciones con No, parlamentos. no, 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 no. No puede ser. Es por la vía de la demostración palmaria de que se impuso No, un resultado y que porque hay que respetarlo. mira lo que pasó en el Catatumbo, o está pasando, chicos. Bueno.
y va para peor, ¿sabes? Ese, eso del Catatumbo ya es, oye, es el regresar al siglo XIX, XVIII. No hay fronteras porque son realmente campos controlados por el bandido de Diosdado y su gente y por los bandidos de aquel lado. Exactamente, Porque esa es la zona donde se produce la mayor cantidad de droga. así es. Y de paso, porque es Y una. que eso es lo que se dice que está en disputa verdaderamente. Claro, eso más el asunto de la disidencia del FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que son grupos y subgrupos ahorita de bandas, que si no se eliminan en este momento, va a terminar como las bandas que no piense la presidenta de México, Zimbabue, que estoy hablando mal de México, no, no, no. Que se le escapó de la mano a México los diferentes carteles de la droga que allí. Exactamente. Y esto no ahorita, no, si no lo acaban ahorita, sangre y fuego, eso es lo que va a pasar. Lo único el peligro es que es en la frontera nuestra. El Catatumbo es en la frontera nuestra. Así es. Y donde está metido el señor Diosdado. Bueno, no, Eh, nos quedan 5 minutos. pues, no sé cuál mensaje darte hoy, sino un poquito de, 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 de no decaer en nuestros ánimos, a pesar de que sabemos que todo lo que está sucediendo, todas las traiciones que se están tramando. Sí, bueno, por ¿No? eso para mí es aleccionador y hay que darle todo el respaldo necesario a la actitud y el voluntariado que ha animado al señor Edmundo González, que a su edad, sin necesidad de estar en esto, hace un gran esfuerzo para convencer a la comunidad nacional e internacional de que la democracia, que la sindéresis, que el equilibrio emocional y que la conducta de alguna manera Todo eso está muy bien, pero esto no recae tiene en que prevalecer. un hombre, esto recae en un movimiento colectivo. Bueno, Una es un movimiento global ya, es global. están todos los días como tú, o los que están, sobre todo los que están adentro, que todavía resisten, porque debe ser dificilísimo resistir, no solamente resistir al gobierno tiránico, sin vergüenza y amoral de Maduro y compañía, porque no es Maduro solo, ahí está Mario Silva, ahí está Diosdado, ahí están los bolichicos, es decir, los delincuentes de corbata. No, 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 por Es supuesto. resistir a esos y resistir también a quienes se llaman Resistir, no, pero resistir y vencer. y resistir en este momento, hacer resistencia a quienes en nombre de partidos democráticos y que han sido democráticos siguen y siguen y siguen conviviendo por 30 monedas, hermano, y alargando la agonía de los venezolanos. Así es. ¿Cuántas gobernaciones le van a dar? ¿Cuatro o cinco? No, A lo mejor no. no sé cuántas y cuántas alcaldías. Y después, ¿qué hace el gobierno? Le recorta la cuestión, le No, quita y, no, facultades, y lo destituye a troche y moche como le da la gana y cuando le da la gana. lo destituye. Entonces, caramba, tiene que haber una condena moral, tiene que haber una reacción moral de la población, y yo Que lo creo que que pasa es que los términos están invertidos porque oye bien, quienes se la oye dan de bien, morales, quienes se la dan de y, morales, son los que están tomando la decisión y no lo son. bueno, son los que se están reuniendo ahorita en la Embajada de Suiza. Exactamente. Entonces, Pero con ponga eso. atención a lo siguiente, yo creo que también la presión nuestra, los que estamos fuera, que es lo que podemos hacer, tiene que ser también hacia los países que están respaldando que a Edmundo González le reconozcan su triunfo, que están respaldando eso, para que ellos también ahora amplíen su ámbito. Es Exactamente. decir, aquí no solamente al gobierno, sino los que están ahorita respaldando las soluciones que está dando el gobierno para minimizar el triunfo electoral presidencial, van aquí también a bajar cabeza porque por aquí no entran más, Exactamente. porque están en el mismo saco. Están en el Son mismo los sitio. delincuentes de corbata o de camisa de firma, pues, cosas de eso. Bueno, de todos modos se nos acabó el tiempo, pero de todos modos también vamos a insistir en que yo siento que estos respaldos que se le están dando al Mundo González en estos países, de alguna manera, allí hay nacionales y no nacionales,
En Ecuador, por ejemplo, hoy hay una movilización de venezolanos y ecuatorianos en simultáneo respaldando esta iniciativa. Si lo mismo pasa en Dominicana, si lo mismo pasa en No, Panamá, si lo mismo pasa en Perú, esto está yo, pasando en todos los países donde estamos reforzando el mensaje que requerimos. está dando Venezuela. Exacto, No hay que hacer ningún llamado, ellos están haciéndolo y sus presidentes lo están haciendo de una manera espontánea exactamente. y con el respaldo presidencial de sus países. La Sí. lucha tiene que ir en este momento para impedir que se imponga en Venezuela la tesis de algún sector, del sector de esa oposición que tiene nombre y apellido, que está ahorita en congruencia con las tesis del gobierno, En connivencia, sí. en convivencia. Ok. Ese tiene que ser el momento actual, porque si no, esta lucha que tú estás diciendo, que este señor está por todo el mundo paseando, dando la cara, va a perder consistencia. Bueno, pero yo creo que no, yo creo que se ha fortalecido Pero bueno, en chicos, los últimos meses. Venezuela, tú no estás viendo que se están reuniendo Bueno, en el... vamos a ver qué reacciones hay en los sectores, vamos a ver qué reacción hay en los sectores organizados de Venezuela, en los Eso gremios, con es lo respecto a esta convocatoria. Una cosa es que los partidos piensan que la van a hacer y otra cosa es que la comunidad nacional responda. Puede haber reacciones en contra y estamos a tiempo. internacional, si se le muestra, si se le muestra realmente lo que están en este momento apoyando el triunfo constitucional de Mundo González, saben muy bien que allá lo están erosionando con esta convivencia que están planteando. Y entonces hacia ellos tienen que ir también las sanciones y el rechazo de esa misma comunidad internacional. Bueno, ya Porque veremos. se imponen, hermano. Sí. Pero mira, nos queda un minuto solo para despedir Bueno, y darte yo las gracias y de verdad que ha sido muy aleccionadora tu disertación de hoy, como siempre, por supuesto, pero en una coyuntura en la que aquí hay que clarificar muchas cosas y poner de manifiesto el desenmascaramiento de mucha gente que todavía está jugando a la bueno, doble carta. creo que eso le toca, digamos, eso, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Eso le toca, chicos, exactamente a los gobiernos que se han comprometido completo. Mira, desde el gobierno de Paraguay, sí, sí. No todos, todos. Yo creo que todos los que ha visitado el mundo han respondido.
Es el momento, chicos, no vaya tú editas esto, porque se me salió una mala No, palabra. pero voy a cortar ya porque es que se está acabando el tiempo y no te quiero dejar colgado. Pero ese Bueno, tema lo vamos a seguir tratando. Todavía quedan semanas para dilucidar bien, esto. sigamos resistiendo, pero desde el punto de vista conceptual. Bueno, Conceptual. Ya basta de esto, los países están dispuestos a respaldarnos bueno, y el peligro de que perdamos lo que se consiguieron en las elecciones presidenciales está en Venezuela ahorita con los partidos políticos que viajan mucho a Washington, por cierto, tú dirías, y viajan mucho a París y viajan mucho a visitar a Felipe González, debe ser, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo de verdad, verdad. no vaya a colgar esto porque a mí no me gusta decir malas palabras. No, no, sí, Yo también la digo cuando haga falta. Eso ayuda. no, no importa, no importa. Un abrazo, un abrazo.